Hola, muy buenas noches amigos de SMX Televisión, pues ya estamos listos aquí para otro programa más de Obrera es Cultura, y en este día vamos a platicar acerca de un tema que nos parece que va a ser muy interesante para todos ustedes, recordando muchas cosas, anécdotas al respecto de este tema, así que vamos a darle la más cordial las bienvenidas a nuestros amigos y coconductores, Pepe Suárez, que ya anda por acá. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches a todos. Y ahora desde Minatitlán, Veracruz, que anda de viaje el buen Barajas. Muy buenas noches, estimado Barajas. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos y ahora sí que nos vamos a endulzar la noche. Así es, tal cual, saludando desde zona beisbolera por allá. Sí, cómo no. Y fíjate que acá el clima está muy rico, porque de repente como que pues hace viento, pero el calorcito ya sabes que es rico, pero me estaban comentando que en la CDMX está haciendo frío, ¿no? Bastante, sí, bastante, bajó mucho la temperatura, sobre todo ahorita por la tarde-noche, ¿no, Pepe? Sí, así es. Todo el día, no ha aflojado, yo desde la mañana, 11 de la mañana, 2 veces sentía el frío, ¿no? Como que subió un poquito la temperatura, pero nuevamente por la tarde está bastante. Y ahorita para calentarnos, ¿qué les parecería? Ahora sí que sin albur, comernos un bizcocho, o a Barajas que le gustan los virotes. ¿Qué pasó? Acá puro pan español. Ah, bueno. Bueno, porque es que el día de hoy vamos a platicar acerca, bueno, y el título del programa es Bizcochos, Virotes y Cuernos de la Obrera, ¿no? Haciendo alusión de lo que vamos a platicar, que son las panaderías, las pastelerías que han estado instaladas. Dice Rogelio Miranda que hace mucho frío, sí, está haciendo mucho frío. Oye, y entre más grandes somos, más frío nos da, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, sí, saludos a todos, gracias Rogelio. Y la verdad es de que es muy atractivo, cuando estuvimos platicando acerca del tema que íbamos a presentar el día de hoy, veíamos este asunto de las panaderías, las pastelerías, y bueno, hay muchas aristas sobre este tema, muchísimas aristas que hay que ver. Angie Suárez, buenas noches, muchas gracias, buenas noches, Angie. Buenas noches, Angie. Hay muchas aristas, pero vamos, como en todo, con el inicio. Pepe, en este sentido, cuando estamos hablando de las panaderías del pan, en la parte prehispánica y la parte europea, ¿cómo visualizas esta parte histórica que se ha presentado en relación a algo que es un consumo de los seres humanos de épocas ancestrales? O sea, en el mundo pareciera ser que siempre hemos consumido pan, o sea, esa es una realidad. ¿Qué datos nos tienes por ahí? Sí, mira, en la época prehispánica, pues principalmente consumíamos lo que teníamos aquí, que eran los derivados del maíz, ¿no? Algunas cuestiones por ahí que se elaboraban, pero sobre todo la tortilla. Con la llegada de los españoles y lógicamente la traída o la llegada valga la redundancia, del trigo, es como se empieza a elaborar el pan blanco, el pan que podríamos llamar el pan español, ¿no? Por ahí cuentan las crónicas que pues era realmente un pan pues sin sabor, sin mucho chiste, no estaba como muy favorecido, y pues por ahí tuvieron que meter la mano los indígenas, nuestros antepasados, que realmente eran quienes lo elaboraban, independientemente de quién había puesto el negocio, pues ellos eran quienes lo elaboraban. Y ahí, bueno, pues se les ocurrió ponerle un poquito de azúcar para ponerle sabor a este alimento, y después con la llegada de los italianos es donde viene pues ya la panadería como hoy la conocemos, con todas estas variedades del pan de dulce, ¿no? Adicionalmente de la panadería francesa, ¿no? Francesas, así es. Dice Ramsés Saavedra, bueno, ya saludó a toda la banda de la colonia y dice, sí saben cómo se hace el biscuit, pues que nos vaya diciendo, ¿no? Ahí que nos vaya diciendo. Se hace la bolita, se pone el ombligo. Así es. Oye, y entonces las donas, ¿cómo? Oye, pero aquí la situación es que es muy importante hacer este recuento,
porque la panadería mexicana es precisamente la amalgama de diferentes visiones que se empezaron a generar desde nuestros ancestros, ¿no? O sea, no es una panadería única y que además lo que hemos revisado en todo, Rosalba Novara, a ver si nos dice ahí, si nos pone ahí el productor, ninguno como los que venían en una ventanita en Antonio Solís entre Isabel y Bolívar. Ahorita vamos a hablar de eso, de esos temas. Lo importante ahí es entender que ha formado parte de nuestra dieta en México, toda esta panadería que no ha sido única, sino que es diversa, precisamente por todas las influencias que ha recibido hemos recibido aquí en México, desde muchos tipos de panes. Y en este caso, Barajas, dentro de esta parte histórica, pues obviamente cuando hablamos de un negocio que significa una panadería, estamos hablando también de esta parte económica, es decir, estamos hablando de fuentes de empleo, estamos hablando del asentamiento de estas panificadoras en la Ciudad de México y en la colonia, principalmente por españoles, ¿no? Que son los datos que tenemos de esos inicios. Claro que sí, como lo comentas, Mau, principalmente, pues, muchas de las panaderías eran elaboradas por españoles, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la colonia obrera, la que estaba aquí en 5 de febrero, entre Torquemada e Isabel Manuel Caballero, yo recuerdo de niño, eran unos españoles así, y estos sí hablaban así como españoles como tal, y duró más de 30 años o un poquito más. Yo desde pequeño me acuerdo que ya existía esa panadería y siempre, pues acordándonos en las fechas de pan de muerto, Día de Reyes, y me acuerdo de aquellas bolsotas que nos daban, ¿no? Cuando ibas por 5 bolillos te daban tu bolsotota, pero bien rica. Y fíjate que alguna anécdota, yo iba ahí a esa panificadora, me compraba mi rebanada de mantequilla, 2 rebanadas, era una rebanada, una concha y 1 litro de leche así, directo, papá. No, bueno, y eran las dietas adecuadas, ¿no? Cuando estás chavo ya sabes que empezaba, pero sí muchas panaderías de españoles, ¿no? Ahí en la obrera. Así es, y en este sentido hay una pequeña división que se hace en cuanto a la parte de los productos. Estamos hablando de la panadería, se le llama salada, la panadería dulce y también la panadería de fiesta, ¿no? Entonces, dentro de la salada, pues estamos hablando del bolillo, la telera, los virotes, estos bolillos largos de italianos. Ay, se me fue el nombre, ya parezco ancianito, ¿eh? Las baguettes. Las baguettes, ¿no? Estamos por algo, por ahí eso. Obviamente dentro del pan dulce, pues obviamente las conchas, los cuernos, y bueno, toda la cantidad de los borrachitos. Los borrachitos, los moños, en fin, lotería, ¿no? Y bueno, un montonal de panes que además, pues muchos fueron de fabricación mexicana. Y los de fiesta, nos están incluidas las roscas, el pan de muerto, el pan de pueblo, ¿no? También que ahí existe, conmemorativo. Así es. Son como que esos 3 grandes bloques en donde, de alguna manera, la industria panificadora ha tratado de ubicar de qué manera se compone las panaderías. De hecho, así están distribuidos casi en todas las panaderías, ¿no? Una sección de pan de dulce, una sección de pan de sal y pues también los anaqueles donde se presenta el pan de fiesta. Ahora, la situación es de que se ve muy sencillo un negocio así, pero yo los relatos que Ceci Padilla, gracias Ceci, Elionet, mi padre trabajó en la panadería de El Pilar, ahora es la estación del Metro Chabacano, ¿se acuerdan? Saludos de Mérida. Sí, gracias, Elliot, muchas gracias. Una industria como esta, que pues, muchos españoles se sacrificaron precisamente un trabajo muy laborioso. Estás hablando de abrir la panadería a las 4 o 5 de la mañana para empezar la producción y cerrarla a las 10 de la noche. O sea, estamos hablando de horarios realmente pues muy largas, jornadas muy largas, pero pues así funcionaban.
y así, en ese sentido, tenías al panadero, tenías a la gente que estaba haciendo toda la venta de los productos. ¿Ustedes cómo visualizan este negocio? ¿Cómo lo vivieron de niños respecto a esas panaderías? ¿Cómo las ubicaban? Pues mira, retomando un poquito el tema económico, yo creo que la panadería es creo que de los negocios que si sabes mantener tiene una de las mejores ganancias, ¿no? De hecho, se habla de que hoy hay alrededor de 56,000 panaderías, ¿no? Algunas, la mayoría de ellas de manera informal. Ahorita veremos incluso el tipo de negocios que se van estableciendo a partir de la panadería y que van derivando en cuestiones de repostería ya más elaboradas, ¿no? Como la pastelería y demás. Pero, pues, yo veo este tema de la panadería, hablábamos ayer incluso, del tema familiar, ¿no? De niños, pues el ir por el pan, pues también era todo un rito, ¿no? Ahí tenía que ir el que tenía la responsabilidad de saber escoger un buen pan, ¿no? Y ahí también, pues, cabe mencionar la elaboración del bolillo. El bolillo no te lo comes frío, siempre esperas el bolillo caliente y es lo que obliga a los establecimientos a tener bolillo cada 20, 30 minutos, ¿no? Estar sacando pan caliente porque es realmente, pues creo que es la base de las panaderías, el bolillo y la telera. Pero, pues de niños, yo recuerdo, por ejemplo, mucho la Vista Alegre, ¿no? La Vista Alegre, que era la panadería que estaba ahí en José Tecuellar y Cubas, en la Cuchilla, 5 de febrero, y pues era realmente todo un tema, porque precisamente por esta cuestión del bolillo, hoy supongo que los hornos o la parte de elaboración es un poco más fácil o más práctica, pero en aquel entonces te esperabas hasta cerca de una hora para poder tener bolillo calientito, ¿no? Entonces eran las colas y después el contenedor en donde caía el bolillo y pues todos amontonarse y empezar a agarrar su pan y pues de ahí nace la dichosa frase de que era vas por el pan, ¿no? Porque aprovechabas para echar novio, era lo natural en aquel entonces, porque realmente si tardabas una hora en esperar el bolillo, que de cajón todo el mundo iba por bolillo, independientemente de que se comprara por ahí algún panecillo de dulce. A mí en particular, yo Oye, recuerdo mucho. perdón, Pepe, nada más un comentario al respecto. ¿Te acuerdas que estaba el contenedor ahí en la Vista Alegre y que desde dentro aventaban el pinche bolillo y era así como pirañas, llegábamos ahí a agarrar el pan, ¿no? Y súper caliente, a veces hasta te quemaban las manos. Perdón. Y de hecho te iba a comentar eso. En alguna ocasión, porque además pues te empezabas a formar y ya tenías atrás a 4 o 5 gentes, ¿no? Entonces, pero así a lo largo del contenedor. Y recuerdo que estaba una viejita, una señora ya muy grande, hasta el frente. Y pues era clásico que cuando empezaba a salir el bolillo, no faltaba el gandaya que ponía la charola en la entrada para que le cayeran ahí los bolillos y jalara su charola. Y en esa ocasión fue tanto el aventón que la viejita acabó adentro del contenedor, toda empanizada de la harina del pan que recién iba saliendo, y todo un cotorreo, ¿no? Por eso me gustaba ir a la Vista Alegre porque la hija del español del dueño era la que estaba en la caja. Yo estaba, me acuerdo, muy chavo, ya 8 o 10 años, independientemente de que acompañaba yo a mis hermanas, pues me gustaba pagar porque el acento de la española era chistoso. Ella no ceseaba, ella checheaba, ¿no? Porque nosotros compramos bolillo y eran 5.60 lo que pagábamos en aquel entonces por los bolillos que nos llevábamos. Y siempre te decía, son 5.60, te decía, ¿no? Entonces a mí me caía mucho de variedad, por eso me gustaba, yo pago, ¿no? Nada más para escucharla. Oye, pero Barajas, además, es era muy singular la estructura de estas panaderías, que era muy similar a lo que pasaba en las pulquerías. Había serrín, o sea, había serrín en las panaderías, ¿no? Ahora ya lo quitaron, pero a mí pues me causaba extrañeza, ¿no? Entrar a una panadería y con el aserrín. En ese sentido, esta dieta mexicana, en donde platicábamos en la preproducción del programa, como pues el bolillo y un café legal a veces era lo que rifaba en las grandes familias, ¿no, Barajas? Que era algo que pues sí era matambre, una forma de tener ese tipo de consumo. Ándale, fíjate como comentas, el aserrín, yo decía, bueno, ¿y por qué ponen aserrín? Y ahí había un chiste, una anécdota, ¿no? Los que andaban mal
de una pierna, decían, no, ustedes tienen prohibido entrar a las panaderías porque sacan el aserrín, ¿no? Ajá. Pero fíjate, eran vivencias bien padres, ¿no? Y como dices, la estructura de las panaderías de antaño eran casi todas similares, ¿no? Con el cristal y las charolas, el contenedor, como lo comentan ahí, que lo aventaban el pan y ahí todos, pues tratando de agarrarlos, ¿no? Pero fíjate que también una anécdota ahí en Torquemada también había una panadería que, pues, de chavitos, y como vuelvo a lo mismo, cuando salías a jugar, pues cuidado con pegarle, porque imagínate, le das un balonazo y adiós cristal, ¿no? Porque eran de tipos ventanales, ¿no? Y ahí había una que se llamaba La Chiquita, que era un centro de salud ahí en Torquemada, entre Isabel y 5 de febrero, y también duró muchos años, y había siempre como un pilarcito, un escaloncito, donde ahí, pues en las noches, lo que comentábamos anteriormente en el programa de los juegos, ¿no? Te conectabas a jugar y te la pasabas a todo dar. Eran anécdotas y no faltaba el que entraba por las tortas de jamoncito, ¿no? O sacaban los panecitos y ahí, como dices, calientitos, hay todos los cuates dándole crano con tu Coca-Cola chiquita. Sí, vamos a leer algunos comentarios porque ya están participando nuestros amigos. Dice Jaime Ortega, recuerdo la panadería el Portillo de Avenida Hidalgo en la Colonia Guerrero, el pan de sal buenísimo de a 10 y 20 centavos la pieza, el bizcocho delicioso de 25 centavos, además había pastelitos individuales, entonces costaban $1. Sí, ciertamente así, Jaime, la verdad es de que es impresionante lo que vivimos. Cecilia Padilla, lo que más encantaba de esas panadería será la publicidad con dibujos que marcaban siempre las etapas, muertos, roscas, cumpleaños, era muy característico las imágenes en el vidrio que ponían antes los panaderos, ciertamente esos dibujos. Jesús Cuevas, saludos, Mau Suárez, Barajas, mis respetos a los que repartían el pan. Es que ese es genial. ¿Se acuerdan de esas imágenes de Pedro Infante, de Resortes? De Creo que Tintán, ¿no? Tintán, sí. todo lo hicieron de apanadero, ¿sí? No, imagínate ese equilibrio para tener ahí. Ahorita hablamos sobre ello, Ramsés Saavedra. Me acuerdo que entrábamos a la panadería Lorea y veíamos que le escupían a la masa para el bolillo. Muchas cosas. Además, cuando se limpiaban el sudor con la masa, los panaderos, ¿no? También amasaban la masa y se la ponían en es lo que estamos comentando ahorita aquí con Ramsés. Sí, claro. Salecita para cuando regrese el sol había otra panificadora muy antigua también en la esquina de Isabel la Católica y Juana Mateos, la de la mera esquina de Ángel del Campo, eran las más clásicas de ese entonces. Ahorita vamos a leer algunas que que ya tenemos ahí listos para poder compartir con ustedes. Cecilia Padilla, toda mi familia fue panadera y mis primos y mis tíos eran los que veían el pan en la ventanita de Antonio Solís. Mira, Ceci, qué bueno, nos hubiera gustado que hubiera participado Ceci ahí compartiendo algunas cosas, pero bueno, a un siguiente programa la invitamos. Pepe, pues ¿cuál es la lista que tenemos respecto a lo que encontramos? Un poquito del ayer y también de la hora, ¿no? Sí, así es. Pues mira, está lo que es ahora la Lecaros, que anteriormente era la Montañesa, ¿no? En Isabel la Católica, ahí en el campo. Está, pues, una de las clásicas y más antiguas, la Pastelería del Sol en Bolívar y Rua Bárcenas. Está la Pastelería de los Poetas en Fernando David y Xóchitl. Y otra pastelería que también ha crecido mucho, que es la Pastelería Enaros, la que está en Bolívar, y entre Rebolledo y Fernando Ramírez. Tenemos otra panadería también en un lugar muy estratégico, que es junto a la lechería de Fren Rebolledo, que es la Pastigiel en Isabel la Católica. La pastelería Palacio en Fernando Ramírez, la pastelería de los Globos en Bolívar e Isabel la Católica, que también ya tiene sus añitos de los 80 para acá. Lo que comentábamos, lo que se va transformando, la parte de la repostería, de Repostería Rossi en la calle de Bolívar, la panadería Superobrera en Chavero, que también es de las que yo recuerdo de las más antiguas todavía, Belilú Repostería Lucas Lazaga, Expendio de Pan Lina en José Tecuellar, Tamis Bakery Alfredo Chavero, el pan chino de Bolívar, el pan Hidalgo, bueno es en la colonia Doctores, es Doctor Arce, y la panificadora Virgen del Camino, que está en Lázaro Cárdenas, el expendio de pan de
Dulce Capricho en el Plan Rebolledo, la chiquita que comentaba, pero esta me parece que ya es otra, ¿no? Barajas, está en Isabel la Católica. Sí, ese está enfrente. Ajá, la panadería de Bodega Horrera, pero pues tenemos ya también lo que son la Lecaros, ¿no? La Lecaros que ya es parte de una cadena, y la Esperanza, ¿no? Que también la que está ahí junto al Metro Chabacano. Así es, por ahí teníamos de las que pues han dejado de estar, pues la Vista Alegre, la colonia que estaba ahí en Gutiérrez Nájera e Isabel la Católica, que ahí les quiero comentar una pequeña anécdota. Nosotros éramos como 12 pelados, 12 muchachos muy bien portados, muy bien educados ahí en la calle, ¿no? Finísimas personas como todos los de la Obrera, y nos llevamos más o menos unos 3, 4 años entre el más grande y los más chavos, ¿no? Éramos, sí, como 12 o 13. Entonces un día estábamos, ya saben que siempre hay subgrupos, ¿no? Entonces había pues, de gente con la que te llevabas mejor que con otros, pero ese día pues estábamos conviviendo todos, estábamos ahí, pues como decían los antiguos adultos mayores, pues, estábamos de vagos, ¿no? Ya estábamos sin hacer nada, sin deberla ni temerla, y raro, no teníamos ahí una pelota para jugar fútbol, nada, y de repente, como estaba la panificadora en la esquina, llegó el señor que repartía, un señor bajito, chaparrito, gordito, ya creo como unos 50, como de nuestra rodada actualmente, y era un camioncito de esos tipo Bimbo, sí, chavo, muy chavo, deja su camión tipo Bimbo, ¿no? Y deja abierta la puerta del camioncito y se mete a entregar las charolas y eso, y ya sabes que no falta el motivador, el incentivador, y dice, pues vamos a llevarnos el camioncito. Entonces, pues ya ahí alguien se metió, empezó a manejar, no tenía las llaves obviamente, pero pues éramos como 13, pues a empujar el pinche camioncito. Y ahí nos llevamos el camioncito, salió el señor y nos empezó a corretear. El camioncito llegó hasta Calzada de Tlalpan y Gutiérrez Nájera. Por allá no fue a alcanzar el señor, obviamente, pues muy molesto, ya sabrán. Y desde luego que algunos que sí conocían a las mamás, pues los fueron a acusar para que vieran las maldades que andaban haciendo sus retoños. Y bueno, ese tipo de anécdotas de convivencia con lo que había ahí en la esquina de la casa, pues finalmente estaba ese espacio que era un espacio también de convivencia, que el tema es colocarlo también ahí. Comentabas acerca de a qué hora sales por el pan, pero además el largo rato que luego estabas en la fila, pues permitía convivir igual que cuando se iba por la leche, esos espacios públicos que permitían el estar ahí, a veces hasta para disputas, ¿no? Como comentamos por el pan, pero a veces sí para convivir, para conocer al otro, al vecino, en fin, ese espacio que también fungían en las panificadoras, que lamentablemente también se ha ido perdiendo, ¿no? Por algún motivo. Sí, así es. Yo creo que hoy son espacios a lo que vas. De entrada, yo decía, creo que se ha vuelto más práctico la elaboración del pan, lo cual no te permite o no te requiere de mucho tiempo de estar en la panificadora, ¿no? Realmente ahora sí a lo que vas, ¿no? Vas por el pan, pero también este sistema de comunicación que hoy tenemos por el WhatsAppeo y todo lo demás, pues también va generando cambios en la comunicación, y que estos espacios en los que pues realmente tenías la oportunidad de platicar, porque efectivamente, como lo habíamos comentado, el ir por el pan, pues significaba el tener pues mínimo más de media hora para ir por él, ¿no? Independientemente de que la panadería tenía hasta 2 calles, pues todo, creo que no hay quien no consuma el bolillo independientemente de consumir el bizcocho y el virote como Barajas, pero definitivamente el bolillo es lo que rifa, ¿no? Entonces, pues todos teníamos que esperarnos al bolillo, ¿no? Esa es la realidad. Y la otra parte, pues es que también esta parte del pan que consumimos todos los mexicanos, pues yo considero que en esos tiempos, pues también tenía un significado de unión familiar, ¿no? Porque ahí, pues todos, a lo mejor no desayunábamos juntos por la cuestión de los horarios, en el sentido del papá que se va a trabajar, los hijos que nos íbamos a la escuela, pero sí en la cena, ¿no? O sea, en la cena sí no te salvabas de sentarte a la mesa, todos juntos para consumir el pan, ¿no? Ahora, aquí una pregunta a los dos. A ver, ¿la disminución de población en las panaderías tiene que ver con esto que estás comentando, Pepe? O, por un lado,
estamos hablando de familias que eran muy numerosas y que para poder dar una manutención se recurría a este tipo de dieta llena de masa, ¿no? Que era lo que más llenaba la panza. Y cuando viene el cambio demográfico con familias más pequeñas y por otro lado una mejora económica, pues aleja un poco a el consumo de este tipo de productos y empieza esta parte de la industrialización de un proceso de lo que fue el crecimiento de Bimbo, ¿no? Y que ya cambia también tu dieta, porque pues antes el bolillo pues sí se usaba para comerlo solo, pero regularmente era para las tortas, esas tortas magníficas de frijoles con chorizo, o ayer recordábamos, ¿no? Las de queso de puerco. El queso de puerco era súper barato, era de lo más barato y con tu queso añejo, ¿no? Que después ya, ahora el queso de puerco ya está igual de caro que el jamón. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta situación de si es este cambio demográfico, si hubo un beneficio económico en la colonia que permitió realmente alejarnos un poco, que las propias panificadoras lo resintieron y por eso desapareció, por un lado, la Vista Alegre, la colonia y algunas otras? ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo ven Barajas y Pepe? Bueno, yo, retomando el tema de la unión familiar, era muy importante porque, como comentaba mi tocayo, pues era como de, no podías faltar a la cena, ¿no? Y hoy en día, tipo de trabajo, horarios, y las mismas familias, ¿no? Porque anteriormente eran familias de 6 para arriba, ¿no? O sea, nosotros fuimos 7 y de igual forma se manejaban la situación. Hoy en día también, como lo comentas, todo el pan que ya lo procesan grandes empresas, pues ya te vas mejor al Oxxo, ¿no? En ciertas situaciones y ya te compras tu panecito. Pero económicamente también siento que sí les pesó mucho a todas las panaderías la situación de que pues ya no eran familias tan grandes, ¿no? Tan amplias. Pepe. Sí, es multifactorial, ¿no? Tiene que ver con todo esto que se ha comentado. Y yo creo que en el caso de la Vista Alegre, pues sí tiene que ver, y más en el caso de si baja el consumo. Hoy creo que las familias de 2 generaciones para acá, pues ya son familias de 4 miembros, ¿no? Y esta parte de la industrialización, pues también tiene que ver. Hoy las grandes panaderías, incluso porque además se han ido abriendo pequeños establecimientos, también de pan, pero es pues más bien como pan frío, ¿no? Que les venden las panificadoras grandes a otros establecimientos más pequeños, pues también en el sentido para que vayan vendiendo el pan frío, pero esta situación pues también va cambiando la perspectiva, ¿no? Realmente hoy creo que ese tipo de factores también pues ha derivado en que la gente busque pues, panaderías en donde realmente se elabora el pan, ¿no? Y entonces, pues ya de esas ya quedan pocas, ¿no? Quedan pocas, eh, las más grandes, pero otras tienen esa característica, o sea, realmente lo que hacen es revender el pan, ¿no? Independientemente a otro tipo de negocios, hay el caso de algunas tiendas de abarrotes que también ya te venden pan frío y entonces esta situación incluso de la comodidad posiblemente, en donde la gente pues va a la tienda de abarrotes y ya por ahí se trae 2 conchas, 2 bolillos, aunque estén fríos, pero ya también el tema de no ir a la panadería, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de negocios en donde hablan, por ejemplo, de pan artesanal, ¿no? Como un plus para vender su pan. Yo no encuentro la diferencia entre el pan artesanal y el pan que se hacía en las panaderías. Trato de ubicar el contexto. Seguramente son los insumos, los que puede ser ahí. Dice Rogelio Miranda, baja el consumo porque hay información nutricional. Vamos a hablar ahorita de eso, que es parte, ¿no? De niño mi tío me llevaba en el canasto del pan en su bicicleta en la panadería del Pilar hasta su España Obrero Mundial del Parque. Sí, imagínate nada más, Ortega. En la colonia Álamos había una panadería en la calle de Cuenca. Mis abuelos vivían en la colonia postal y todas las tías y los sobrinos íbamos a que escogían su pan de dulce y regresaran a cenar. Es que esa era parte, es la parte social, esa es la parte de la unión familiar de la que estamos hablando, ¿no? Chucho Cuevas, en Boturini, casi esquina con 5 de febrero de los 90, estaba una panadería que trabajaba a puerta cerrada, entrabas y tomabas el pan a pie del horno, nunca subieron la cortina. Fíjate, por eso no la conocíamos, ¿no? Beto nos dice, en la ventanita de Torquemada vendían unos cubiletes deliciosos que jamás probé otros iguales. Y fíjate,
todo esto es muy interesante porque un negocio como la Panadería del Sol habría que darle un aplauso. Ha sobrevivido, pero también tiene que ver la ubicación, que ese entorno comercial ha hecho que tanto la pastelería de Naro y la panadería pues tengan realmente un buen mercado, ¿no? E incluso, aunque ya son generaciones menores, antes se iba al pan y se iba a comprar caminando. Ahora uno lo que encuentra en la panadería del Sol y en la pastelería de Naro es terrible. Carro tras carro tras carro, que bueno, aparte de que hacen un trafical, es ahora la manera como se va a comprar el pan, ¿no? Es algo curioso también, como incluso para transportarte, para ir por el pan, se ha modificado todo esto. Y pues ni bueno ni malo, simple y sencillamente la modernización nos llegó. Cuando salieron, ¿se acuerdan? Antes siempre han existido el pan Bimbo, pero cuando viene Tía Rosa, creo que ahí hay una también pequeña escisión, una pequeña ruptura, ¿no? Porque en automático Tía Rosa ese pan frío lo empieza a comercializar de esta manera en las tiendas, primero en las de abarrote, posteriormente en las tiendas de convivencia, y esto va alejando también esta parte del mercado. Ahora, en la parte alimentaria, en la parte nutricional, estamos hablando de que en promedio un pan de dulce te llevas 250, 280 calorías. Si tienes una dieta de 1500, porque somos sedentarios, ¿no? Pues obviamente ya te chingas entre tu pan y tu chocolatote, ya te chingaste 500 calorías, ya no te quedan otras 1000, sí, ¿no? Ya no te quedan otras 1000, ¿no? Entonces, pero y aparte ahorita con el frío apenas, ¿eh? Sí, no, pero es una realidad. Y la otra parte, que bueno, casi todo el pan se genera con gluten, que es otro descubrimiento mágico, ¿no? Y entonces empieza esta parte que ahí nos comentaban, de ese cuidado nutricional que también le pega a la industria panadera, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Con todo este descubrimiento, bueno, hablábamos de la generación de cristal, ¿no? Hoy todo te hace daño, hoy todo sucede con la alimentación, cuestión que no visualizábamos en aquel entonces, pero lo cierto es que representa, pues realmente, pues bastante saciedad, ¿no? O sea, el comerte un pan, que además es, como comentábamos, en la mañana, pues a ver por las cosas, por lo que sea, no le fallas al café y el pan, ¿no? Cuando ya estás de más antojo, pues el chocolate o lo que te gusta, pero el pan no lo perdonas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio de bachilleres, ahí en Iztacalco, cuando salíamos, en ocasiones, pues almorzábamos afuera de la escuela, en ocasiones, pues ni para eso nos daba. Entonces, en la caminada para el camión se nos atravesaba una panadería, ¿no? Y siempre era costumbre que pasábamos todos por un pan, ¿no? Y era, pues precisamente, decíamos, vamos a darle de comer a la lombriz, ¿no? En lo que llegamos a comer a la casa, ¿no? Y ese pan, pues te representa la saciedad, independientemente de lo que hoy conocemos en cuestiones de calorías, en todo lo que te va generando el consumo, porque además en las dietas, pues es lo primero que te van a quitar, ¿no? O sea, de cierto es que independientemente de lo que te vayan a pedir que consumas, lo que sí te van a pedir que no consumas es el pan. Y en este sentido, Barajas, estamos hablando de la cadena productiva, en donde, por ejemplo, Tortas Holguín, que obviamente unas tortas que han durado más de medio siglo, ahora ya mucho más reducido, pues dependían mucho de un buen pan, ¿no? Y otras torterías que tuvieron éxito en la colonia, bueno, la que el otro día comentábamos, ahí en 20 de noviembre, casi esquina con Isabel la Católica, y ahí es algo que es fundamental, un buen pan, porque no solamente es el contenido de la torta, sino hay un buen pan. Si hay un buen pan, obviamente le das un plus, ¿no, Barajas? Claro, estás como las famosas tortas mojaditas, ¿no? Las de Boturini, que es un pan pequeño. Fíjate que yo siento que no funcionaría un pan más grande, más amplio para una torta, como las preparan ahí, ¿no? O sea, tiene que ver el pan. Ahora también hablando que ahora hay pan light, ¿no? El famoso pan light, yo no sé si sea realidad o no, pero ahí los ves a todos, hasta sus pasteles, no, es que este es light, y viene siendo la misma situación, ¿no? Eso es bien importante también. Pan de linaza, pan de trigo, todas las variedades. Ahora, pues obviamente es para gusto de todos.
En el caso de los pambazos, por ejemplo, que forman parte de toda esa cadena productiva, porque para hacer pambazo pues, se requiere también un buen pan, porque no solamente es la salsita, ¿no? De chile guajillo con los que hay que elaborarlo y luego el guisadito ahí de papa con chorizo, o sea, realmente las panificadoras han significado culturalmente, nutricionalmente, socialmente, económicamente, algo muy importante para la colonia. Y los pequeños expendios que en este caso han tratado de imitar el pan chino. ¿Se acuerdan que teníamos dos cafés chinos? Bueno, que yo me acuerdo, no sé si ustedes identifican otro, pero el que estaba ahí en Bolívar, casi esquina con José Tecuellar, que duró muchísimos años, y también, sí, también las tortas de tamal, las guajolotas, Ramses, sí, calorías. Que vivan las tortas de gelatina, dice Elizabeth. Bueno, yo nunca he comido una torta de gelatina, no, esa, pero bueno, ya ahí que nos diga. Y el otro café de chinos que estaba en Calzada de Tlalpan, casi esquina con José Tecuellar. Así es. ¿No? O sea, yo no sé si ubican otro, pero esos eran, y era clásico. La diferencia, por ejemplo, ahí lo que rifaban, recuerdo, pues eran los panqués, ¿no? Que sí marcaba la diferencia entre el panqué de chino con el panqué de las panificadoras. Alguna diferencia, pero sí era notable el paladar, ¿no? O no sé, ¿no? Fíjate que también los famosos biscuits de los chinos se habían más salados, si recuerdas. Y yo recuerdo el otro café de chinos, pero que ya no correspondía a la Obrera, pero pegaditos, ahí en Isabel la Católica, junto al mercado. También sí, duró añísimo. Sí, junto a la paletería. Exactamente. Y era padre, y también había uno en Bolívar y Ramírez, ¿no? Donde hacían los chilaquiles, los famosos chinos, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, había otro. Y creo que había otro también en Lázaro Ramírez. Por los baños, ¿no? Por donde están los baños. Pero sí era importante la diferencia de cómo lo trabajaban los chinos, el café de chinos, el pan como siempre más salado a los de las panificadoras. Y aquí también hablando de los temas, anteriormente, pues las panaderías un poco más grandes, ¿no? Y ahí enfrente de su casa, de ustedes, ahí en la óptica, estaba la ventanita, la famosa ventanita que ahorita comentaron, que pues un pan tan rico, yo creo eran los materiales, no sé, más mantequilla, y había otra en Torquemada, que fue de las primeras pequeñas de este lado, también hacían un pan riquísimo junto a un lavado de autos, y también duraron muchos años, ¿no? Esa fue cuando inició el cambio de las panaderías a las panaderías chiquitas, y fíjate, ahorita también retomando, en esta zona de provincia, pues ahí más bien ahorita estaba, y llegan ahí en su vicio, llegan vendiendo, el pan se los llevan a la puerta de su casa, ¿eh? Es otra diferencia que a lo mejor en aquellos tiempos en la Obrera sí se manejaba, ¿no? Ahora, hablemos de esta parte de distribución, porque lo que hablaba hace rato alguien que nos comentó ahí, de los panaderos que llevaban el canasto en la cabeza, era de distribución de carácter masivo, o sea, de mayoreo, ¿no? Era el traslado del pan de un lado a otro. Pero ahora, ¿cómo sale los panaderos o la gente que se dedica a vender pan en los triciclos, ¿no? Que en ese momento se llevaba ahí. Ahí Jesús Cuevas fue el que nos dijo acerca de la cabeza de las canastas. Bueno, era todo, tanto la gente que llevaba las canastas de pan como los voceadores, simple y sencillamente no da uno crédito con el volumen de kilos que llevaban en la cabeza o en el caso del cargabultos, ¿no? De las bicicletas. Pero la situación es de que en el caso de ahora de los triciclos que pasan con el pan, que además llevan también el servicio de café, ¿cómo aprecian ustedes esta situación de tener que salir a la venta y acercarle el producto a los vecinos y a las vecinas? Que casi no se ha dado en la Obrera, pero que sí en otras colonias de la alcaldía, es sobre todo a la gente trabajadora, ¿no? A la gente que está en las empresas, les acercan ahí con el triciclo el pan y el café. ¿Cómo ves, Pepe? Sí, bueno, esta modalidad se ha convertido en una cuestión de darle la vuelta económicamente a tu producto,
porque este pan que venden en los carritos con el café es pan del que se les va quedando del día anterior, o sea, ya es pan frío, ¿no? A mí me ha tocado ver, me tocó ver en alguna ocasión, de hecho hace poco, hay una panadería ahí en la calle de Mina y Guerrero, y ahí se juntan los de los triciclos. Entonces sí, ellos les entregan su caja con pan, ellos mismos lo van envolviendo, lo van acomodando y salen a vender, ¿no? Y es como una cuestión de reventa del producto que para que no se eche a perder o no se quede, lo van sacando y le van dando vuelta pues a toda la producción que va teniendo la panadería, ¿no? Eso es un buen esquema, yo creo que es un buen esquema, porque en realidad, pues estos compas se han aclientado, ¿no? Hay muchos por la mañana y hay otros incluso que pasan por algunas colonias ya por la noche, incluso llevan la canción de Tintán, ¿no? De Panadero con el Pan, o sea, ese es lo que los anuncia ahora, ¿no? Lo que decíamos, creo que es parte de, yo recuerdo, a mí me hablas de una película de un panadero, y inmediatamente me viene a la mente Tintán, ¿no? Creo que es como un referente también parte. El revoltoso. Sí, así es. Oye, pero Barajas, no solamente las tortas pues se vendían en las torterías, sino además, por ahí nos ponían el caso de las guajolotas, pero el caso de las guajolotas también, un buen pan te hace la diferencia. Puede ser un tamal ahí medianón, pero un buen pan pues ya le da otro saborcito. Incluso las tortas de chilaquiles, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Dice Rogelio de chicharrón con aguacate, claro, las pericas. En ese sentido, Barajas, ¿cómo ves esta situación también del acompañamiento del bolillo con otros insumos adicionales? Que bueno, ya en una guajolota ya te avientas unas 600, 700 calorías. Digo, no por asustarnos, ¿no? Pero pues es la neta del planeta. Sí, como lo comentas, fíjate que siempre una buena torta, un buen pan acompañado de unos buenos chilaquiles, y ahí imagínate cuántas calorías le estamos aventando ahí. La guajolota, la famosa guajolota de una tortita de rajas, ya hasta se me antojó. Y mucho, como dice Eli, ¿no? La torta de gelatina, pues como que se ve antojable, pero quién sabe. Te voy a soltar del estómago. Oye, pero también volviendo a lo que decía mi tocayo, cómo ha ido cambiando, cómo se han ido modernizando, que ahora los triciclos ya traen hasta su moto, ya van cambiando todo, y el tema que dices, ¿no? Porque ahí, como dice ahí en la alcaldía, pues te acercan el pan, o sea, los trabajadores, era lo que tú comentabas, ¿no? Que principalmente a las situaciones trabajadoras, pues que no pueden salir, ahí se les van acercando. Entonces son cambios que no sé si den al mismo costo un pan de los que llevan ellos o un pan de la panadería ahorita también. Eso también cambia un poquito el entorno, ¿no? Por las necesidades propias de la gente, ¿no? Pero es que hay que ponerlo también en el contexto. Dice Jaime Ortega, un bolillo o concha con... Sí, ¿se acuerdan de las conchas con nata? No, bueno, una delicia. Dice Mauricio Ramírez Franco, el bolillo de la Panificadora del Sol muy doradito, sí, claro. Claro, oigan, pero hay que ponerlo también en el contexto económico. Para la clase trabajadora, estamos hablando, por ejemplo, ahí de la gente de la alcaldía, llega y una guajolota, pues ya andan entre 14 y 18 pesos más o menos, ¿no? Dependiendo también quién te venda, ahora sí que quién te venda el tamal. Y tu cafecito de 10 pesos o de 12 pesitos, pues ya estás hablando de un desayuno entre 25 y 28 pesos, que bueno, es algo que te va a llenar el estómago, más allá de lo nutricional o no, pues la situación económica a veces está para eso, o sea, esa es una realidad. Comentábamos en las escuelas, ¿se acuerdan? En el 82 fueron famosas durante muchas generaciones las tortas de mole. O sea, las tortas de mole de ahí de la cooperativa en la secundaria 82 rifaban y se les acababa toda. Y era una embarrada de mole con pollo, pero qué delicioso, porque además, pues a la hora que salías ya tenías un montón de hambre, y pues la verdad es de que esa es una manera de poder matar un poco el hambre de la solitaria, ¿no, Pepe? Tú que sí viviste esa parte de la secundaria, porque hay gente como Barajas que se va a otro lado a estudiar. Sí, no, de lo que comentábamos hace rato, o sea, el pan te representa saciedad, ¿no?
Y si a eso por ahí le añades algún ingrediente que pues sea más sabroso, pues lógicamente que le vas a entrar. Y en el caso del 82, pues efectivamente las tortas de mole eran las que rifaban, ¿no? Y digo, ya es que ahí no puedes hablar de una cuestión de calorías o demás, tú hablas de saciar y de tener un gusto, ¿no? De tener gusto en lo que estás desayunando y económicamente pues implica la mitad de lo que te pudiera costar un desayuno de los más económicos, que a lo mejor tiene mucho mejor margen de nutrición, pero que te vas a gastar mínimo el doble, ¿no? Hablábamos de lo que tú decías, la guajolota y el café, no te representa arriba de 30 pesos. Y un buen desayuno con café y algún huevito por ahí, pues ya está en 55, 60 pesos, entonces sí es. Con tu frutita, con tu frutita. Ándale. ¿No? Ahí nos pusieron hay varios mensajes, vamos a dar lectura. Decían, el pan de fiesta se vendía en las ferias de la iglesia de San José. Sí, así es, Sí, Saúl. así es. Rosalba, las tortas de chilaquiles fuera del mercado Algarín, donde las revistas y el periódico, exactamente. Un bolillo o concha con nata, pues ya comentaba. No, para conseguir la nata, también se acuerdan que era todo un reto, ¿no? El bolillo de la panificadora del sol de muy doradito, claro. Así es, tocayo. Es que el tema de la nata, bueno, Mauricio Ramírez. Adelante, Pepe. Bolívar vendían un pan amarillo muy riquísimo. Ese, ¿cómo se acuerda? Barajas. Delicioso el pan de la ventanita. Ya muchos comentarios de la ventanita, yo creo que hay que revivirla. No, oye, esa ventanita que vendían el cocol, pero no el cocol de pan. El ojo de mancha. Pues es la que te quedaba cuando te ponían a hervir la leche, ¿no? Entonces era, era el peleadero de ver quién se quedaba con la nata, ¿no? Porque, pues sí, definitivamente no era fácil, digo. De hecho, la nata, hoy es muy cotizada, no es barata tampoco la nata, el cuartito medio de lata de nata no es barato, y déjame decirte que, por ejemplo, en el restaurante del Cardenal, pues es uno de los platillos más vendidos en los desayunos, ¿no? La concha con nata, ¿no? Pero sí ya es hasta bastante gourmet, ¿no? Vamos a hablar ahora de la parte gourmet, porque además no solamente, existe esta visión, estamos hablando de los bocadillos, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de los cuernitos que también en la obrera, no mucho, pero sí se llega a consumir los cuernitos rellenos de jamón, ¿no? Los propios biscuits, las conchas que incluso las conchas con chilaquiles, ¿no? Abrirlas ahí como torta y meterle ahí el chilaquil. ¿Mande? Las hojaldras. Las hojaldras. Esos son otros, ¿no? Eso dice Carlos Suárez. Los bolillos y los colchones de naranja de Liconza de la lechería eran muy buenos. Pues eran bolillitos, ¿no? Sí. La concha de chocolate, claro. Claro. Ahora, por ahí nos dijeron una lista enorme, bueno, como de 6 o 7 de las clásicas, ¿no? Banderillas, los ojos de pancha. Orejas. Por ejemplo, te comías 2 donas de chocolate. No, bueno, pues ahí quedabas hasta acá de grasa y hasta acá de dulce, ¿no? Pero que cuando eres chavo, pues obviamente, ¿qué es la diferencia? Cuando estabas chavo, ahí dice trenza, beso, ladrillo, ojo de pancha, virote, banderilla. Sí, ciertamente, Ramsés, que sí te daba, como andábamos con tanta actividad física, que entrabas a tu casa y eras capaz de devorarte dos donas, sí quedabas full, pero la verdad es que las quemabas al siguiente día, ¿no? O cuando menos en los siguientes 2 días. Claro. Sí, tenía más actividad. Fíjate que también estábamos olvidando una que publicaste, tocayo, ahí, la de Bolívar y el eje 3 Sur, ¿no? Que también las famosas donas, trenzas, que al parecer estuve checando y al parecer creo cumplieron 50, 60 años, ¿eh? No sé qué de cierto tenga eso. Años ahí también. Entonces ya sí es una cuestión ya más de repostería más elaborada, ¿no? El caso de las donas y de... Sí, ahora, estamos hablando de esta panadería francesa que no, insisto, no se consumió mucho, pero que sí se llegó a de repente, sobre todo en reuniones, ¿no? En reuniones en donde a lo mejor una forma de hacer algo barato
y rápido eran las hojaldras. O sea, yo me acuerdo que las hojaldras con la ensalada rusa, ¿no? Ándale. Ensalada rusa con pollito y otras de mole con pollo. Y salías, ahí están las hojaldras de mole, y salías rápido del compromiso de una manera, pues, más fifí, ¿no? Y Sí, porque hasta las aventabas en los cumpleaños, ¿no? De los niños. Exacto, y en las primeras comuniones, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ese gerente de la panadería francesa trabajó en la panadería Lorea. Ah, mira, interesante, Ramses. Entonces, es algo que, bueno, también queda ahí como esa parte de diferenciar, ¿no? Lo que era un poquito más fifí, ¿no? Y que para qué lo podrías ocupar. Ahora, hay mucha diferencia entre las hojaldras que vendían en la Ideal, hojaldras rellenas de mole y eso, porque acá en el barrio se hacían, pues, con el guisado y ya hasta se me hizo agua la boca, con el guisado muy sabroso, muy rico, y la verdad es que sabían diferente, porque allá era una producción más de fábrica, y acá pues más artesanal, ¿no? Sí, cómo no. Sí, tiene que ver con el sabor. Tú hace rato comentabas de por qué el pan artesanal es más caro. Tiene que ver un poco con eso, ¿eh? A mí sí he tenido oportunidad de consumir pan artesanal. O sea, si un panqué en la panadería te cuesta 10 pesos, te va a costar 14, 15 pesos, ¿no? Pero sí, el sabor sí es muy diferente, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentas, realmente, pues acá en el barrio, pues creo que nos la rifamos con cuestión de los guisados, ¿no? Aparte, digo, comprabas de la Ideal y pues ya el mole venía frío, ¿no? Y acá todavía lo agarras calientito y lo agarras con sabor. El pan de ajo también, o sea, más fifí también, ¿no? Las que te gustaban a ti, Pepe, las de plátano con crema, sin albur. O sea, ayer hacía referencia a eso, ¿no? Sí. O sea, comentábamos las de plátano. La otra, ¿se acuerdan también con las lecheras chiquitas? ¿No? El bolillo recién calientito y ahí con tu lechera. No, bueno, una delicia. Las de cajeta. Sí, sí, sí. Es que el bolillo es inspirador. La verdad es que tú buscas qué ponerle, ¿no? Digo, la verdad es que no sé de dónde salió el bolillo con gelatina, ni de dónde salió el bolillo con plátano, ¿no? Pero pues ya cada quien agarró su combinación, pero el bolillo era genial para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la parte, vamos a terminar ya hablando sobre la parte del pan de fiesta. Estamos hablando buñuelos, estamos hablando de las roscas, estamos hablando del pan de muerto, del pan, el pan roll, dice Alejandro Suárez, el pan roll, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de pan que era de época, de ocasión, pero que también significó mucho, ha significado mucho para la colonia, ¿no? Decíamos cómo en cada una de las épocas se vestía la panadería en materia de lo que era el tipo de pan que iban a vender, ¿no? Entonces, de repente desaparecía de los anaqueles el pan ordinario y pues puro pan de muerto o las roscas de reyes que se tenía, ¿no? Esa parte, ¿cómo ustedes la recuerdan? Lo habíamos comentado esta parte cuando habíamos hablado por ahí de El Día de Muertos. En cómo se iluminaban pues realmente los aparadores de las panaderías con este tipo de ilustraciones, ¿no? Y además, digo, con bastante habilidad para hacer los dibujos y que eran llamativos. Y pues es como ahorita en los centros comerciales, ¿no? Ya en octubre ya te están poniendo lo que es de la Navidad y lo demás, ¿no? Ya ni siquiera los de Día de Muertos. Y así en las panaderías, ¿no? Con todo este tipo de ilustraciones o de dibujos que hacían en los aparadores, que realmente eran muy llamativos, ¿no? Hoy los aparadores pues lucen vacíos, ¿no? Hoy sí no tienen como ese atractivo, y pues, era un plus, realmente era un plus para las grandes panaderías, ¿no? Sí. Sí. Adelante, Barajas. Hablando también de la rosca de Reyes, ¿no? Que es y sigue siendo la unión familiar, ¿no? Hasta por el muñequito, ¿no? Que te sale y los tamales, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hasta en las alcaldías, en gobierno, en situaciones, en empresas, pues ya sabes, ahí como que regresa la unión, ¿no? De los compañeros ahí para la partida de la rosca y todo eso. Entonces son situaciones padres que suceden en este tipo de situaciones, ¿no?
Ahora, por ahí hice una pregunta, Jaime, acerca de si la fábrica del pan roll sigue en la Obrera. No sé si ustedes tengan referencia. No tengo conocimiento. No, Por ahí a lo no. mejor Alejandro mencionó el pan roll, a lo mejor tiene idea de, hay que nos comente. Y ahora que se acerca la época navideña, ¿se acuerdan que era todo también un reto? Había hasta filas de 2 horas. Carlos Suárez, el pan de feria, con sus dedicatorias con veneno para mi suegra, sí, ciertamente, ciertamente. Ay, ¿qué bien se acuerda de esa, no? No puso otro ejemplo. No puso otro ejemplo. Llegaba y se lo regalaba con mucho gusto. Pero ahora que viene la parte de las fiestas navideñas, ¿se acuerdan que se tenían que hacer colas hasta de 2 horas para el dichoso pan de Navidad o de Año Nuevo? O sea, es que era increíble, ¿no? Bueno, hasta la fecha yo creo se siguen haciendo las filas, ¿eh? Pero ya menos tiempo, ¿no? Sí, pero sí, menos sí. tiempo, porque luego elaboran más, ¿no? O ya realmente la elaboración casi es exclusiva de ese tipo de Claro. pan en esta. Pero que también era muy interesante. Dice Ramsés, a ver, sí, está Bernardo Couto, es el pan negro. Mira. Pero es que está el algarín. ¿Ya está el algarín? Está el algarín. Mira. Ok, gracias, Ramsés. Muchísimas gracias, Ramsés. Y pues la verdad es que este viaje que hemos hecho acerca del negocio de las panaderías en Obrera, pues tiene todas estas aristas. Y hay que recuperar todo esto porque al final del día es parte de la cultura que hemos vivido, ¿no? Es algo que es muy llamativo. Dice, en el centro médico del IMSS dan el pan roll y en la bolsa viene la dirección de la colonia obrera. Ok. Entonces, esta situación que quisimos comentarlo con todos nuestros vecinos y vecinas, es por darle ese valor a este tipo de negocios y que pues ojalá podamos incentivar el consumo local. Negocios tan prósperos como la pastelería de Naro nos da mucho gusto, que quienes la conocimos, cómo empezó y ahora cómo ha crecido. Hay otra pastelería que está ahí en Fernando Ramírez y 5 de febrero, que también se ha mantenido. Estamos hablando de estos símbolos, de lo que significa para la conmemoración de un cumpleaños, de un aniversario, ¿no? Que siempre pues, hay que recurrir a esto y no ir a Obrera, aunque es más económico, pero que finalmente pues es una producción masiva y que del otro lado pues apoyamos el consumo local, ¿no? Pero además déjame decirte que el pan de Obrera no es tan bueno, el bolillo no es, la elaboración no debe ser igual o con los mismos ingredientes o las mismas cantidades que los bolillos de panadería. Si hay una gran diferencia entre el bolillo de Obrera y no por desacreditarlo, al siguiente día ya no rifa, ¿no? Mientras que los de panadería siguen ahí. Y déjame comentarte algo antes de que terminemos. El caso de Naros realmente es un caso excepcional de crecimiento, pero que también tiene que ver con esta parte de cómo te vas involucrando con tu comunidad, ¿no? Yo recuerdo El Sol, por ahí algunas panaderías, en algún momento nos llegaron a donar pasteles para eventos del Día del Niño y demás, para Día de Muertos, incluso por ahí creo que recuerdo que por alguna ocasión por ahí también la panadería del Sol. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con esto, la visión de negocio y cómo te involucras con la comunidad, ¿no? Y que hay que tener una reciprocidad, tanto el negocio con la comunidad y la comunidad con el negocio, porque al final del día la economía girando en torno local pues permite el crecimiento y el desarrollo de la colonia, que es algo que pues tratamos de que se incentive con un razonamiento muy básico, ¿no? Para estar bien todos, o sea, esa es la intención, que estemos bien todos. Dice Ramsés, el pan de Aurrera no sirve, se pone duro a las 2 horas, no tiene los ingredientes de las famosas, claro. Te comento, así es. Así es. Claro. Pues estamos llegando al final del programa, un programa muy rico, obviamente, pues cada quien tiene sus gustos. No sé si dé tiempo, si tienen chance por ahí escribirnos, cada quien, cuál es su pan, su pan preferido. A ver si hay chance de que por ahí, antes de que terminemos, vamos a dar unos 2 minutos para que nos puedan ir diciendo cuál es el pan preferido de cada quien, y sea de dulce o sea de sal o sea de fiesta, y que nos dejen ahí rápidamente sus comentarios. Pepe, ¿cuál es tu pan preferido? A mí me gusta mucho el biscuit por el sabor, un poquito salado, pero pues yo creo que ahorita que estás comentando esa parte, pues habrá que mencionar que también
hay un gran reconocimiento a la Concha, ¿no? Es el pan de dulce que más se consume. Sí, así es. Y datos de la asociación, ¿no? De aglutinadora de las panificadoras Barajas. Pues no es por presumirles ahorita que ando por acá, pero me fui a la parroquia con una conchita con su natita, uff, y tu lechero, ya con eso quedas, pero perfectamente. Oye, no, pero el lechero se lo echó en su casa, dice. Ándale. Ya te van dejando, ahorita vamos a empezar. Carlos Flores, el bolillo con mantequilla, dice que la rebanada de mantequilla, por ahí Rancés decía que la panocha, Naye Vázquez, pan de muerto, el ojo de pancha de Saúl Serrano, Jaime Ortega, el pambazo y el pan de dulce el cuerno. Ajá, bueno, ¿no? ya, a mí lo que más me gusta es la oreja, la concha de los de dulce y desde luego el bolillo caliente. Soy un fan del bolillo caliente, siempre con un café negro, sea de donde sea, desde el legal hasta un buen café veracruzano chiapaneco, no importa. ¿Qué dices con que no sea café, no? Ajá, exacto, no hay bronca. Así que bueno, pues ya hayan dejado sus comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de vernos y de escucharnos. Realmente son anécdotas muy padres. Alejandro Suárez, el Miloja, sí, eso es cuando lo muerdes, lo crujientito, ¿no? Y tiene una parte que ya después de que lo muerdes, como que tu paladar lo vuelve un poquito suavecito, o sea, pues son muchas texturas, muchos sabores, muchos olores. No, es que es increíble. La verdad es que es increíble la vivencia de las panaderías. Ramsés Saavedra, saludos, caballeros, buen programa. Muchas gracias, Ramsés. Jaime Ortega, un abrazo y saludos. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Y pues lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes estos programas. Así que, Pepe, vámonos. Vámonos. Muchas gracias por acompañarnos. Un programa realmente bastante rico, ¿no? Y pues recomendar ahí seguir insistiendo en cuidarnos, si salen, el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso de gel. Realmente tenemos que cuidarnos para que podamos llegar pues mucho mejor de lo que estamos ahorita al final del año, ¿no? Así, bueno, ya con el anuncio de que vienen las vacunas, pues hay que cuidarnos lo suficiente para que estemos presentes y no ausentes, porque sí está cañón, no está de por medio. Rogelio Miranda, gracias a todos, a los ponentes. Muchísimas gracias, Rogelio, un abrazo. Pues vámonos, Barajas. Un saludo a todos y en espera de que se avienten un churrito con chocolate para descansar. Para el frío de la Ciudad de México. Aunque no era de la Obrera, nada más de pensar ahorita que dices los churros allá en el Moro, no, bueno. ¿Qué te digo? En fin, pues es que realmente somos unos glotones los de la Obrera. Sí, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de vernos y de escucharnos, y nos vemos la próxima semana aquí en su canal SMX Televisión con su programa Obrera es Cultura, y como siempre y cada semana, por favor cuídense y arriba la Obrera. Hasta la próxima. Arriba la Obrera, buenas noches a todos.